¿Ves? Se ve así como mal. Que diga Álvaro. Bueno. Vale. Pues nada, estábamos con sucesiones, no sé si os acordáis. Vale. Lo último que vimos, lo último fue las sucesiones, las que se llamaban aritméticas, que eran las que, bueno, si queréis os hago un poco el resumen porque igual ya no os acordáis bien. Las últimas que vimos eran las progresiones aritméticas y lo que les pasaba a estas sucesiones, no sé si alguien se acuerda, ¿qué pasaba en las que eran aritméticas? ¿Cómo pasábamos de un término al otro? ¿No os acordáis? Sumando la misma cantidad. La llamábamos diferencia. Entonces, de un término al otro se pasaba sumando siempre o restando, claro, la misma cantidad. En estas sucesiones se van a llamar así, son aritméticas o como unas sucesiones especiales, ¿vale? ¿Alguien me sabría decir un ejemplo de una sucesión aritmética? Hay infinitas. Una sucesión en la que de un término al otro se va sumando la misma cantidad. 1, 2, 3. O la más sencilla es la sucesión de los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es una aritmética, ¿vale? La diferencia es 1, porque de un término al otro se va sumando 1. También, por ejemplo, esta. Imaginad que empieza en 10 y luego es 8, 6, 4, 2. Esa se va restando 2. De un término al otro se va restando 2. O sea, también es aritmética. No tiene por qué ser siempre sumar. Puede ser también restar. ¿Vale? Vale. ¿Os acordáis luego también de lo que era el término general? Que lo estuvimos calculando algunos días. El término general era una expresión que llamábamos AN y era una expresión que nos permitía calcular cualquier término de la sucesión. Que los primeros días era un poco complicado porque había que estar buscando nosotros la regla, pensando que a alguno se le ocurra, a otro no. Pero las que son aritméticas, lo último que vimos antes de vacaciones fue cómo queda el término general, porque no te lo tienes tú que buscar, sino que es seguir esta fórmula. Y el término general era el primer término más n menos 1 por la diferencia. Esta es la expresión del término general, ¿vale? Y esto hay que aprendérselo. Voy a poner aquí al ladito el término general, ¿vale? Y si queréis, hacemos por ejemplo, el término general para esta, para la de 10, 8, 6, 4, 2, ¿vale? Para que veáis pues, cómo queda. Esto es lo más fácil para este tema porque va a tener algunas fórmulas. Ya os lo dije, no son muchas, pero sí que a lo mejor salen 5 o 6 fórmulas. Yo que vosotros me haría una hoja para ponerme todas y tenerlas apuntadas, porque cuando sean varias juntas es mejor tenerlas todas que no una en una hoja, otra en otra hoja del cuaderno, es mejor todo junto, ¿vale? Vale, pues a ver, si yo quisiera hacer el término general de esta sucesión, ¿vale? De la segunda, siguiendo lo que dice aquí, ¿cómo quedaría el término general? AN es igual al primer término, ¿cuánto vale? Pues un 10. Pues 10 más n menos 1. El término general depende de la n, o sea, la n no hay que cambiarla. ¿Y la diferencia cuánto vale en esa sucesión? ¿Qué hemos hecho para pasar de un término al otro? La diferencia es menos 2. O sea que se multiplica, porque eso es un por menos 2. ¿Vale? Ese sería el término general, pero no se dejan así, porque eso ahí está, pues hay una multiplicación de por medio, hay una suma, entonces esto se opera. Entonces, si operamos, esto sale 10, y luego aquí, cuando multipliquéis, ¿qué queda? Al multiplicar esto con esto y esto con esto. Menos 2 por n más 2. Vale. Y en ese término general aún se puede sumar algo más. ¿Qué se puede juntar ahí? El 10 con el 2. Y entonces quedaría 12 menos 2n, ¿no? Vale, y aquí ya no se puede juntar nada. Ni se puede simplificar, ni puedo decir, es que como 12 es par y 2 es par, divido. No podemos simplificarlo. Este sería el término general. Y esto lo que hace es que nos permite saber qué hay en cualquier posición. Por ejemplo, vamos a comprobar. Según esta sucesión, en la posición 5, ¿qué debería haber? ¿Qué hay en la posición 5 en esta sucesión? Un 2.
Pues fijaros qué pasa si yo cambio ahí la n por un 5. El término 5, ¿cómo se calcularía? Según dice ahí. 12 menos 2 por 5. ¿Y cuánto da 12 menos 10? 2. O sea, en la posición 5 hay un 2, que es efectivamente lo que veis ahí. Pero esto no tiene tanto interés para esa posición, que es muy pequeña. Pero si yo te pregunto, por ejemplo, que hay en la posición 20, que a lo mejor no te apetece estar ahí bajando o restando 2 hasta llegar al número el 20, pues dices 12 menos 2 por 20. ¿Vale? Pues 12 menos 40, y esto da 28, menos 28. Vale, eso es lo que habría en la posición 20. O sea, si avanzase esta sucesión, pues en algún momento aquí aparecería el menos 28 y luego pues seguiría. O sea, esto para calcular... Claro, esto te sirve para, si tú cambias la n por lo que tú quieras, tú lo que vas a adivinar, por así decir, es qué hay en esa posición. Si la n le pones un 100 y lo calculas, pues vas a saber qué habría en la posición 100. ¿Vale? Y claro, esto es muy útil cuando las posiciones son grandes. Si es una posición bajita, pues lo haces tú a ojo un poco y ya está. Pero si son posiciones grandes, pues igual es necesario usar el término general. ¿Vale? Y también se puede utilizar al revés, porque esto que acabo de hacer aquí es para una posición ¿qué hay? Pero yo, por ejemplo, os podría preguntar el número, yo qué sé, el número 1003 está en la sucesión. Imaginad que os pregunto eso. ¿Este número está en la sucesión? Bueno, 1003 no, porque voy a cambiarlo, porque 1003, fijaros, esto veis que empieza en 10, ¿no? ¿Y qué va siendo? Cada vez más pequeño. Obviamente el 1003 no está, pero si os pongo el menos 1003, podéis tener la duda de si en algún momento, que se sabe que no, porque todos los números van siendo pares, pero podéis pensar, ¿en algún momento podría ser que ese número apareciera en la sucesión? ¿Cómo hacemos para comprobar eso? Pues el número este no es la posición, ¿no? No es la n, es el término, es todo esto. Entonces es coger el término general y poner menos 1003 igual a 12 menos 2n. Es cambiar aquí este número e intentar adivinar la n, a ver qué posición nos sale. Pero claro, cuando nos pongamos aquí a despejar, esto si os dais cuenta, pasamos el 2n a la derecha, el 1003 lo pasamos sumando, ¿vale? Y queda esto, y entonces os queda 2n igual a 1015, ¿vale? Total que la n sale 1015 partido por 2. Esa sería la supuesta posición que ocuparía el número 1003, menos 1003. ¿Esto es exacto? Esta división, no, porque es un número impar entre 2. Esto no es exacto. Y las posiciones que ocupan los términos, si os dais cuenta, posición 1, 2, 3, 4, 5, no está la posición 1,3 ni 1,5. Entonces, esto no es una posición. ¿Esto qué quiere decir? Que este número no está en la sucesión. O sea, la respuesta sería que no. Porque es que esto no es una posición, es un número decimal. Dime. ¿El a elevado aporta a la n? Bueno, no es elevado, es un subíndice, pero sí, el AN, sí. Eso es la posición. No, todo esto es el término. O sea, tú mira, por ejemplo, A1 es el término 1 y está en la posición 1. O sea, si yo te digo que el término 1 vale 5, esto significa que lo que hay en la posición 1 es un 5. O sea, cuando tú te doy este número, eso es el número que hay en alguna posición. Entonces es AN todo esto. Y otra cosa es que la n la cambies por un 6, como aquí. Si la n la cambias por un 5, estás viendo qué hay en la posición 5. O si la n la cambias por un 20, estás viendo qué hay en la posición 20. Pero si yo te digo en la posición 30 hay un 3, pues tú sabes que el A3 vale 30. O sea, una cosa es lo que hay en la posición y otra cosa es la posición que ocupa. Es como aquí, vosotros estáis sentados por orden ahora mismo, pues en el primer asiento está Cristina.
o en el último asiento está Denise, pero no es lo mismo qué asiento y quién hay en cada asiento. ¿Vale? Bueno, pues esto era un poco el término general, ¿vale? Lo último que vimos. Y creo que puse algún ejercicio, no sé si era el 5, porque ahora mismo pues ya no me acuerdo bien, pero bueno, me suena que sí, si no lo vamos a hacer, en el que nos van a dar unas progresiones aritméticas y nos piden en todas ellas el término general. O sea, tenemos que sacar el término general de cada una. O sea, esto. ¿Vale? Lo que pasa es que cada una tiene su cosa. Entonces vamos a ir haciendo el ejercicio 5 y ya. Vale, pues a ver, lo primero que voy a hacer es dejaros otra vez el término general aquí arriba. Lo voy a poner aquí grande. Vale, ese es el término general. ¿Qué cosas necesito para poder encontrar ese término general? ¿Qué necesitáis de esa fórmula de ahí? ¿Qué hay que saber para poder sustituir? El A1 y la D. O sea, cuando yo tenga la 1 y tenga la D, pues lo pongo y punto. Vale, pues fijaros, el ejercicio 5 dice: calcula el término general de una sucesión aritmética. Bueno, voy a poneros aquí progresión aritmética, ¿vale? Pero fijaros qué datos nos dan. Nos dicen que la diferencia vale 3, o sea, nos la están dando la diferencia, pero no nos están dando el primer término, nos están dando el término 9. Y nos dicen que vale 26. ¿Vale? Esos son los datos que yo conozco. O sea, yo tengo una progresión que en principio no conozco el primer término, tampoco el segundo, pero me dicen que el término 9 vale 26, luego esto sigue, y que la diferencia vale 3. O sea que para pasar de un término al otro se va sumando 3. O sea, de aquí a aquí, pues sería más 3. De aquí al siguiente, pues sería más 3. ¿Vale? Y así sucesivamente. Vale, pues a ver, no conozco el primero, pero ¿se os ocurriría una forma de poderlo encontrar? Ir restando 3, ¿no? Si tú a este número le restas 3, sacas el octavo. Si le restas 3, sacas el séptimo. Si le restas 3, sacas el anterior, ¿vale? El problema que tiene eso es que si en vez de darte la posición 9 te están dando la posición 200, pues a lo mejor hasta te puedes confundir en cuántas veces hay que restar, entonces a veces te puedes liar. Yo os voy a decir otra forma de sacar el primero sin tener que estar restando 3 todo el rato. ¿Veis la fórmula del término general, no? Que está ahí arriba. Vale, y yo conozco el dato 9. Ese es el único que conozco. Vale, pues vamos a cambiar en esa fórmula del término general la n por un 9, porque conozco el término 9. ¿Qué quedaría si yo en el término general en la n pongo un 9? A9 es igual a ¿qué? A 1 más 8, porque es 9 menos 1 por la diferencia. ¿Vale? Esto es lo que ocurre si yo en el término general, donde pone una n, pongo un 9. ¿Por qué pongo un 9? Pues porque es el dato que conozco. Si me hubieran dado el dato 10, pues pongo un 10. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es ir en esta formulita cambiando lo que conozco. ¿Cuánto vale el A9? 26, pues lo cambio. ¿El A1? Pues no lo sé. ¿Y cuánto vale la diferencia? 8 por 3. ¿Y veis que de aquí yo voy a poder sacar el A1 ya? ¿Qué quedaría aquí? Pues quedaría 26 igual a la 1 más 24. ¿No? Y cuando pase el 24 al otro lado, ¿cuánto va a valer a 1? 2. Entonces no hace falta ir restando 3, restando 3, restando 3 hasta llegar, sino que simplemente así se saca. Dime. Que si tú divides 26 entre 9, bueno, 26 entre 9. no da, pero No, claro que no da. el otro que entra va el más pequeño. 9 por 3, 27, y 9 por 2, 18, está entre 26. A ver, que no sé, yo no lo he entendido, no sé que nadie lo ha entendido. A ver, otra vez. Y tú, a ver, si tú divides 26 entre 9, ¿Pero por qué quieres dividir 26 entre 9? 26 es lo que hay en la posición 9. Y el 9 es la posición que ocupa, pero no tiene nada que ver
la posición con lo que hay dentro. O sea, esto es como si fueran cajas, la primera caja, la segunda, la tercera. En la caja 9 yo he metido un 26, pero no tiene nada que ver lo que meta en la caja con la posición de la caja. Entonces solo puedes saber o restando en Tú solo puedes adivinar lo que hay en una posición. Si vas hacia atrás es restando porque tienes que ir al revés, y si vas avanzando es sumando. Pero no tienes que dividir esto entre sus posiciones. Pero en vez de ir restando, que es muy pesado, sobre todo si la posición es muy alta, así se saca muy rápido. Ya tengo el primero y ya tengo la diferencia, por lo tanto ya puedo poner el término general. O sea que ya escribo el término general y pongo la fórmula. El término general es, pues ¿cómo quedaría? AN igual. ¿Cómo quedaría el término general entonces? Siguiendo lo que pone arriba. 2, que es el primero, más n menos 1 por 3, que es la diferencia. Y lo tengo un poco que operar. Para no dejarlo así, pues lo operamos. A n igual. Venga, yo creo que de cabeza sabéis decirme cuánto queda en total. Cuando multipliquéis y juntéis cosas, ¿qué queda? Va a quedar 3n, 3 por n. Y luego esto cuánto da, menos 3, ¿no? Pero con el 2 que había delante, si a 2 le quito menos 3, me da menos 1. Pues este sería el término general. ¿Vale? Esa expresión, supuestamente, si no me he equivocado, cada n que yo le dé, me dice qué hay en esa posición. ¿Cómo lo podríamos comprobar a ver si lo hemos hecho bien? ¿Qué dato tenemos nosotros para poder comprobar? El noveno. Si tú aquí pones A9, esto te quedaría 3 por 9 menos 1. 3 por 9, 27, menos 1, 26. O sea que para el término noveno está bien. No podemos comprobar así ninguno más porque no tenemos otro dato más. Pero vamos, que está bien, ¿vale? Entonces, pues así. Este se hace así. Cuando os den un término cualquiera y la diferencia, pues la forma más fácil de hacer es esta. ¿Vale? Bien. Vale, vamos al siguiente, que es el apartado B, en el que nos dan pues otros dos datos diferentes. No nos dan la diferencia, pero nos dan otros dos. Entonces, a ver cómo hacemos en esto. Bueno, pues en esta, fijaros, nos dicen, apartado B, que tenemos otra vez una progresión aritmética, pero ahora nos dicen de datos, el dato 6, que vale 15, y luego nos dan el dato 14, y el dato 14 vale 31, y no sé nada más. Esto es lo único que yo tengo. O sea, mi sucesión en principio empieza en el primer término, segundo, puntos suspensivos. Llega un momento en el que paso por el sexto y tengo un 15, y esto sigue avanzando, y cuando llego al 14, pues aparece un 31. Y ya está. ¿Vale? Bueno, pues, a ver, aquí hay muchas formas de poder sacar la diferencia, ¿vale? O de poder sacar el primer término. Yo os voy a dar una, y luego si a vosotros se os ocurre otra manera y comprobáis que sale lo mismo que a mí, pues estaría también bien. ¿Vale? Vale, pues a ver, ¿qué hemos hecho antes cuando nos han dado el dato noveno? ¿Qué hemos hecho para empezar el ejercicio? Cuando os he dicho, nos dan el dato 9, ¿qué es lo primero que hemos hecho en el problema, en el apartado anterior? Sustituir en el término general la n por un 9. ¿Y aquí ahora qué datos me han dado? El sexto y el 14, ¿verdad? Pues voy a cambiar en el término general la n por un 6 y luego por un 14. ¿Vale? Entonces, si yo cambio la n por un 6, ¿qué queda en la fórmula? A6 es igual a ¿qué? A 1 más 5 por d. Eso es lo que queda si cambio la n por un 6. Y voy a hacer lo mismo debajo, pero con el 14. Y lo que quedaría es A14 igual a la 1 más ¿qué? Más 13 veces la diferencia, ¿no? 13d. Y lo pongo así como con una llavecita.
¿Qué hacemos ahora? Pues sustituir todo lo que conocemos. ¿Quién conocemos? El dato 6, que vale 15, entonces pongo un 15, y esto no puedo hacer nada. A1 más 5D. Y conozco el dato 14, que es 31. 31 igual al A1 más 13 veces la diferencia, ¿no? ¿Alguien se ha perdido hasta aquí? Vale. Pues ¿esto qué es? A ver quién me sabe decir qué es esto. Un sistema. Es un sistema de dos ecuaciones. Lo que pasa es que en vez de ser x, y, las incógnitas son A1 y D. Pero es un sistema. O sea, esto es un, lo voy a poner, sistema de dos ecuaciones, de los que resolvemos con igualación, sustitución o reducción, ¿vale? Bueno, ¿con qué forma es la más rápida, sin duda, para resolver esto? ¿Quién me diría la forma más rápida de resolver este sistema? Se puede por sustitución, pero hay una mucho más rápida. Reducción, porque si te das cuenta, tal y por la forma que tiene el término general, en esta ecuación pone a 1 y en la otra también pone a 1. Entonces, ¿qué pasa si yo resto las ecuaciones? Que los a1 se van. Entonces vamos a restar, hacemos reducción, que es lo más cómodo. Y además es mejor restar, en vez de restarle a la de arriba a la de abajo, para que te va a dar negativo. Entonces es más cómodo restar a la de abajo a la de arriba. ¿Vale? Bueno, restamos. 31 menos 15, 16. A1 menos A1, nada. 13 diferencia menos 5 diferencia, 8 veces la diferencia. Y pasamos el 8 dividiendo y la diferencia sale 2. 16 entre 8. Esta es la diferencia. Pero por ejemplo, no sería 5 menos 13. Es que lo he restado al revés. He hecho a la de arriba, le he restado a la de abajo. O sea, a la de abajo le he restado a la de arriba. Si lo haces al revés, te sale lo mismo, pero te saldría menos 16 y aquí menos 8. Pero luego menos y menos se va a convertir en más, entonces da igual. Bueno, pues ya tenemos la diferencia, ¿vale? Y ahora, ¿cómo sacamos el otro, el A1? Pues tenemos que irnos a una de estas dos ecuaciones, la que nos parezca un poco más facililla, y cambiar la diferencia por un 2. ¿A cuál voy? A la de arriba, ¿no? Que es más... Pues si me voy a la ecuación de arriba sería 15 igual a 1 más 5 veces la diferencia, pero la diferencia es 2. O sea que al final sale que 15 es a 1 más 10. ¿Vale? Y de ahí si despejamos, el A1 ¿cuánto sale? 5. Pues 5. Este sería el primer término. O sea que ya puedo calcularme el término general porque conozco la diferencia y conozco el A1. ¿Vale? Así que ya escribimos el término general y ponemos la fórmula que nos queda. El término general. Vale, pues ¿cómo quedaría entonces? El término general sale a n igual. Pues según dice arriba es lo que valga el primer término, que ha salido 5, más n menos 1 por la diferencia. La diferencia nos ha salido 2. Vale, y después de operar todo, multiplicar, juntar las cosas, ¿qué sale? 3 más 2n o 2n más 3, que al final es lo mismo. 2n más 3. Este sería el término general. Te sale 2 por n y luego menos 2, pero con el otro 5. 5 menos 2, pues 3. ¿Y cómo se puede comprobar? Pues podemos ver si para la posición 6 y 14 cuadra lo que pone aquí. La posición 6 sería 2 por 6, 12, más 3, 15. Y la posición 14 sería 2 por 14, 28, 28 más 3, 31. Y ya pues no vamos a probar más porque no tengo más datos. ¿Vale? Entonces cuando os den dos términos de la sucesión como aquí, se forma un sistema, siempre. Y además en ese sistema con reducción siempre sale fácil. Y te sale enseguida. O sea, ya hemos visto un ejemplo en el que me dan un término y la diferencia, que era el otro. En este ejemplo me dan dos términos. Ahora vamos al siguiente y veis pues otras opciones que hay.
Vamos a hacer el C. Bueno, no sé si hacer igual el D, que es un poco más... Voy a hacer el D porque el apartado C es idéntico, entonces hago el D, que es más raro porque tiene fracciones, y el C os lo dejo ya para vosotros, ¿vale? Bueno, pues esta es una progresión aritmética, pero es que nos la dan, o sea, nos dicen cuál es. Empieza en 7 cuartos, luego vale 7 medios, luego vale 21 cuartos, y luego vale 7, y así sucesivamente. Nos la dan escrita, ¿vale? Y nos tenemos que fiar que es aritmética porque lo ponen. Claro, aquí como nos la dan escrita ya nos están dando un dato de los que nos interesa. ¿Cuál nos dan? De golpe. El A1, ¿vale? Este A1 ya lo conozco. O sea que ya sé que ahí tengo que poner 7 cuartos. Pero no me dan la diferencia a simple vista, pero ¿la puedo yo sacar? ¿Cómo sacaríais la diferencia? Restando. ¿Quién? Pues como de aquí a aquí va la diferencia, de aquí a aquí también y de aquí a aquí también. Para sacar la diferencia, pues se restan dos términos seguidos, pero da igual cuál restes. O sea, si quieres restar el segundo menos el primero, vale. El tercero menos el segundo, también. El cuarto menos el tercero. Cualquier combinación da lo mismo. La que os parezca un poco más fácil, ¿cuál queréis que coja? Da igual, la primera y el segundo. Vale, os voy a apuntar aquí en general. La diferencia siempre se puede sacar así. Un término menos el anterior. Pero no tiene que ser necesariamente el primero y el segundo. Puede ser el que quieras. Bueno, pues hemos dicho que vamos a sacar la diferencia nosotros así. A2 menos A1. Pudiendo haber usado la que quisiéramos. O sea, 7 medios menos 7 cuartos. ¿Vale? Aquí hay que acordarse de la suma de fracciones, porque claro, es que en los temas van saliendo cosas de temas previos. Se hacía el mínimo común múltiplo, que es 4, y esto sale 14, y esto se queda igual. 7 cuartos. Esa es la diferencia. O sea, casualmente no tiene por qué. La diferencia coincide con el primer término, pero no tiene por qué. Pero en este caso, pues sí que coincide, ¿vale? Si quisierais comprobarlo, si a 7 cuartos le suman 7 cuartos, ¿cuánto da eso? 7 cuartos más 7 cuartos, 14 cuartos, pero simplificado entre 2, 7 medios. Si a 7 medios le sumo 7 cuartos, me va a dar esto. Y si a esto le sumo 7 cuartos, me va a dar 7. O sea que, si vais probándolo, se cumple, ¿vale? Bueno, pues el término general ya lo vamos a escribir, que ya tenemos aquí los dos datos. El término general sería, primer término, pues 7 cuartos, más n menos 1, por la diferencia, que también vale 7 cuartos. ¿Vale? Y operando un poco, ¿qué quedaría? Pues voy a hacer lo que esto igual os cuesta un poco más. Sería 7 cuartos más n por 7 cuartos, ¿cómo lo escribo? Pues 7n partido de 4, por ejemplo, y menos 1 por 7 cuartos, menos 7 cuartos. Y los 7 cuartos se van. Así que simplemente queda 7n partido de 4. Este sería el término general. Vale. Podemos comprobar mentalmente alguno. Por ejemplo, a ver, en la posición cuarta, que hay un 7. El A4, ¿veis que sería 7 por 4 entre 4? 7 por 4 es 28, 28 entre 4 es 7. Si cambiamos la n por un 3, 7 por 3, 21 cuartos, que es justo lo que hay en la posición 3. Y así con cualquiera. ¿Vale? Y si os preguntas en la posición 3000, pues tú pones 7 por 3000 entre 4, lo que te dé. ¿Vale? Bueno. Pues, de momento el ejercicio 5 lo doy por hecho, ¿vale? El apartado D es este, pero el C lo hacéis vosotros.
sería exactamente igual y comprobáis un poquito lo que os salga, a ver si con los datos que tenéis cuadra. ¿Vale? Bien, pues siguiente fórmula que vamos a ver es la de la suma. A ver, esto está en la página 3 de los apuntes y os explico qué es. Espera, profe, no. Ay, lo de arriba sí, ¿no? Sí. Esto. Vale, pues os voy poniendo el título, suma de los n primeros términos Profe, ¿por qué 7 entre 4? pues porque al multiplicar aquí 7 cuartos es esto, y al multiplicar n por 7 cuartos te queda 7n entre 4, ¿no? Y menos 1 por eso, menos eso, y los 7 cuartos desaparecen. Suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. En los apuntes de aquí en clase podemos abreviar y poner siempre p punto a punto por no estar escribiendo tantas veces progresión aritmética, ¿vale? Y luego en el examen, por ejemplo, si sale muchas veces que tenéis que escribir mucho lo de progresión aritmética y tardáis más, lo que podéis hacer es, la primera vez que lo vayáis a poner, lo escribís, progresión aritmética, ponéis entre paréntesis p punto a punto y ya en adelante podéis poner p punto a punto. Con que lo pongáis una vez ya luego el resto, y aunque no lo pongáis no os lo voy a poner mal, pero en exámenes que hagáis más adelante, pues si no dices lo que es las cosas, luego te pueden bajar. Pero si lo pones una vez ya es suficiente. Bueno, pues a ver, ¿esto qué significa? Bueno, pues yo tengo una progresión aritmética, ¿vale? La que sea, en general, A1, A2, A3, ¿vale? Y sabéis que esto nunca acaba, todo está así hasta el infinito, ¿vale? Bueno, pues lo que nos están preguntando aquí, por ejemplo, es que cuánto vale la suma de un cierto número de términos. Por ejemplo, la S2, la suma de dos términos sería el primero más el segundo, ¿vale? O la suma de los tres primeros términos, pues el primero más el segundo más el tercero, ¿vale? La S4, la suma de los cuatro primeros, y así sucesivamente. Claro, esto no tiene mucha cosa, ¿no? Porque si yo tengo la sucesión, o me la escribo, o lo que sea, pues yo sé sumar esto a mano, sé sumar los tres primeros a mano. Pero claro, si me preguntan la S2000, ¿esto qué sería? A1 más A2 más A3, ¿hasta dónde? Hasta el 2000. Y no sé si os apetecería a vosotros tener que coger la sucesión, calcularos a mano cada uno de esos 2000 numeritos y luego con toda la paciencia sumar esos 2000 numeritos sin calculadora. Veis que no puede ser eso así, porque es imposible, ¿vale? Ponerse a hacer eso en un examen o en cualquier sitio. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar una fórmula que nos va a decir cómo se puede sumar esto de golpe, sin necesidad de sacar todos estos términos a mano, ¿vale? Entonces esto lo voy a borrar, que ya lo habréis copiado, y os voy a decir cómo queda o cómo se hace esa suma, ¿vale? Entonces vamos a poner, vais a poner Sn es la suma de los n primeros términos. Es importante saber que pone primeros términos, o sea, esto no es suma el primero con el quinto, con el octavo, con el... no, es en orden, del primero al que me diga, si no, no vale la fórmula, ¿vale? Bueno, pues Sn, ¿cómo se calcularía? ¿Qué es lo que me están pidiendo sumar realmente? Me están pidiendo que haga el primero, más el segundo, más el tercero, más, puntos suspensivos, hasta el n, ¿no? Vale. Bueno, pues la fórmula que tenéis que aprenderos para sumar estos términos es muy sencilla, es una fracción, ¿vale? Y lo que hay que hacer es el primer término
más el último término, todo partido por 2, y todo eso se multiplica por el número de términos que quiero sumar. Ahora hacemos un ejemplo, ¿vale? No os preocupéis. Solamente quiero que copiéis la fórmula, esta, y la fórmula es esta. ¿Vale? La demostración está en el libro, lo que pasa que la iba a hacer, pero me he quedado un poco parada porque hay que decir otra propiedad que no os he dicho, entonces no me he querido ahora poner con la demostración. Está en el libro, en los apuntes ponen qué página está, por si luego más adelante alguien la quiere mirar. O si cuando yo explique la siguiente propiedad, si acaso vuelvo y os la hago, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo para ver esto en qué consiste, ¿vale? No sé si uno de los que tenemos aquí o si uno más sencillo todavía. Bueno, voy a hacer uno fácil y luego ya me pongo con esto si acaso, o si no ya os repartiré los exámenes. A ver, voy a borrar esto, está copiada la fórmula, ¿no? Pues a ver, un ejemplito así fácil. Vale, vais a poner, calcula la suma de los 20 primeros términos, ¿veis? Calcula ese 20 en la progresión aritmética y resulta que la progresión aritmética es, pues va a ser esta, 2, 5, 8, 11 puntos suspensivos. Vale, es una progresión aritmética, me lo dicen, pero además yo me puedo dar cuenta porque de un término al otro se suma 3. Va de 3 en 3, ¿vale? Bueno, pues yo me pongo la fórmula, S20. Bueno, pues ¿cómo sería S20? Según lo que habéis copiado hace medio minuto. ¿Qué ponía en la fórmula? Una fracción más A1 más A20 partido por 2, ¿no? Y multiplicado por 20. Vale. O sea que para yo poder hacer esa suma, lo único que necesito es el A1 y el A20. ¿Vale? El A1 lo tengo, porque lo tengo ahí, ¿no? El A1 vale ¿cuánto? 2. O sea que puedo poner 2 más A20 entre 2 por 20. Pero me falta el A20 todavía. O sea, mi pregunta ahora es esta. ¿Quién es el término 20? Vale. Tengo dos opciones. O lo hago a lo bruto. A lo bruto me refiero, empiezo a sumar 3 aquí, voy avanzando hasta llegar al 20. Eso es a lo bruto. Porque si en vez de un 20 por un 100, vas a estar ahí un poco más tiempo. ¿Vale? Y si no, siempre para calcular un término, tengo que recurrir a quién. ¿Quién es qué cosa me da siempre los términos? Que lo hemos calculado hace un rato. El término general. Si yo conozco el término general, puedo calcular cualquier posición. ¿Vale? El término general era este. Lo escribo. A1 más n menos 1 por d. Esa es la fórmula del término general. Pero yo lo que quiero es el término 20. ¿Qué voy a hacer entonces? Cambiar en esta fórmula la n por un 20. ¿Y cómo me queda? A20 es igual a la 1 más 19 veces la diferencia, ¿no? Sí. Y voy cambiando porque conozco todo. El A1 lo tengo, es un 2. Y luego 19 veces 3. La diferencia es 3. Y esto me sale 2 más 57, o sea 59. Eso es lo que habría en la posición 20. Si esto fuera continuando, llegaríamos al 59. Luego ya seguiría. O sea que ya conozco el término 20, así que puedo volver a mi suma. Y sería 2 más 59 partido de 2 por 20. ¿Vale? 61 partido de 2 por 20, ¿no? Vale. Y fijaros ahora también trucos o cosas para que no tengáis decimales de por medio.
Esto es una división y una multiplicación, ¿vale? Claro, si yo hago la división no me va a dar exacta porque 61 entre 2 no da justo. Pero sabéis que da igual, tú puedes primero hacer esta división y lo que te dé por 61. Claro, esta división de cabeza esto da 10. Y si multiplico eso por 10, 610. Me evito hacer la otra división con decimales. Entonces, yo os diría siempre, si va a daros exacto haciéndolo primero al revés, primero hacéis esta y luego multiplicáis. ¿Vale? O sea que si vosotros sumaseis 2 más 5 más 8 más 11 más 14 más 17 más lo que vaya saliendo hasta llegar aquí, toda esa suma da 610. Pero no hay que estar ni mucho menos haciendo cada término de uno en uno y luego haciendo esa suma, sino que usamos esto y sale. ¿Vale? Pues no voy a hacer ya más porque os voy a dar los exámenes, aquí me he torcido yo un poco. Os voy a decir a ver qué ejercicio os dejo, porque con esto que acabamos de hacer ya tenéis bastantes de la hoja para poder saber hacer, la verdad. Voy a escribir aquí los que podéis saber hacer. Y luego también otra cosa que iba a deciros, tengo que confirmarlo, pero creo que tengo toda esta hoja resuelta. Entonces cuando la veas y la tengo toda entera resuelta, la colgaré en el blog. Pero no la voy a colgar ya porque si no os mando deberes, la vais a copiar o la vais a leer. Entonces, cuando ya hagamos el tema, os la subiré para que cuando queráis estudiar, pues la tengáis por si algún ejercicio no está bien copiado, en fin, lo que sea. Vale, pues los ejercicios que os dejo son el 6, el 7, y el 9. Esos tres. Y mañana los corregiré y tengo que explicar otra fórmula que no me olvide yo, que es una nueva. Vale, no hay dudas entonces de nada, ¿no? Vale, pues voy a parar el vídeo entonces y os reparto los exámenes.